La primera vez, no pensé que fuera importante. Fue solo una sensación, esa clase de incomodidad leve que aparece cuando sabes que algo no está exactamente en su lugar, pero no puedes señalar qué. Esa noche no llovía, no había viento, la ciudad estaba en silencio, y sin embargo, desperté, sin razón, sin ruido, solo desperté. Me quedé inmóvil en la cama, mirando el techo oscuro. Mi respiración era lenta, regular. Todo parecía normal, pero algo dentro de mí insistía en que no lo era. Giré la cabeza lentamente hacia la ventana. Estaba cerrada, las cortinas abiertas. La oscuridad de afuera era profunda, casi sólida. No había reflejo claro, no había luces de la ciudad, solo un vidrio negro, vacío. Me incorporé un poco, y entonces lo sentí. No lo vi, lo sentí, como una presión leve en el rostro, como cuando alguien te observa fijamente desde muy cerca. Mi cuerpo se tensó, pero no por miedo, por reconocimiento, como si esa sensación no fuera nueva, como si ya hubiera estado allí antes, solo que nunca la había notado. Me quedé mirando la ventana, esperando que algo cambiara. Nada ocurrió. El vidrio permanecía oscuro, silencioso, pero la sensación no desaparecía. Al contrario, se hacía más precisa, más enfocada. No era que alguien me mirara desde afuera, era que algo me miraba a través de la ventana, no desde un punto específico, sino desde toda su superficie. Parpadeé. Una vez, dos. Y en ese breve instante en que mis ojos se cerraron, sentí algo diferente, como si la mirada se moviera, como si se ajustara. Cuando abrí los ojos otra vez, todo seguía igual, pero mi respiración ya no era completamente estable. Me acerqué lentamente. Cada paso hacía que la sensación aumentara, más intensa, más clara, hasta que estuve frente al vidrio, a pocos centímetros. Apoyé la mano. Frío, normal, pero la presión en mi rostro era ahora innegable, como si algo estuviera exactamente frente a mí, en el otro lado, a la misma distancia, imitando la posición, esperando. Incliné la cabeza ligeramente, y por un segundo, muy breve, tuve la impresión de que la oscuridad también lo hacía. No un reflejo, no una sombra, un movimiento, casi imperceptible. Retrocedí de inmediato. El aire en la habitación se sintió más pesado, como si hubiera cruzado un límite invisible. Me alejé de la ventana. Volví a la cama, pero no me acosté. Me quedé sentado, mirando, observando. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. No un golpe, no un sonido, algo peor. La sensación desapareció, por completo, de golpe, como si alguien hubiera dejado de observarme. El alivio debería haber llegado, pero no lo hizo, porque en ese instante comprendí algo, algo que hizo que el silencio se volviera más inquietante que cualquier ruido. Si ya no me estaba observando, entonces, ¿en qué momento había decidido dejar de hacerlo? No volví a dormir, no porque tuviera miedo, sino porque ahora había algo peor que la sensación de ser observado, la ausencia. Me quedé sentado en la cama, mirando la ventana, oscura, inmóvil, silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que sí. La sensación había estado allí, clara, precisa, y luego se había ido, sin transición, sin aviso, como si alguien hubiera decidido en ese instante exacto dejar de mirarme. No de desaparecer, de dejar de hacerlo. Y eso implicaba algo más. Control. Me levanté lentamente. No quería acercarme otra vez, pero tampoco podía ignorarlo. Caminé con cuidado, como si el suelo pudiera delatar mi presencia, aunque ya sabía que no importaba. Lo que fuera que estaba allí no necesitaba escucharme. Me detuve a medio camino. La ventana seguía igual, negra, profunda, sin reflejo, sin forma. Respiré hondo.
y di el último paso, otra vez frente al vidrio. Esperé. 1 segundo, 2, nada. La presión no regresó. Ninguna sensación, ningún cambio. Solo yo y un vidrio frío. Toqué la superficie. Nada. Apreté un poco más. Nada. Me acerqué aún más, hasta que mi frente casi rozó el cristal. Y en ese instante sentí algo. No la mirada. Algo distinto. Una distancia. Como si el espacio al otro lado del vidrio fuera más profundo de lo normal. Como si no hubiera nada inmediatamente detrás. Como si la noche no estuviera pegada a la ventana, sino más lejos, demasiado lejos. Parpadeé, y por una fracción de segundo vi algo. No una figura, no una cara, un ajuste, como si la oscuridad se reorganizara, como si estuviera tratando de alinearse con mi posición. Me quedé completamente inmóvil, esperando que se repitiera, pero no lo hizo. La ventana volvió a ser solo una ventana, o eso parecía. Retrocedí, lentamente, sin apartar la mirada. El aire en la habitación cambió otra vez, más liviano, más vacío, como si algo se hubiera retirado un poco más. No desaparecido, alejado. Me senté de nuevo en la cama. Esta vez no miré la ventana directamente. La observé de reojo, esperando captar algún movimiento, algo fuera de sincronía. El tiempo pasó, no sé cuánto, minutos, tal vez horas, y entonces, sin darme cuenta, parpadeé más lento. Mi respiración se hizo más pesada. Mi cuerpo se relajó. El sueño comenzó a acercarse. No de golpe, poco a poco, como si alguien bajara lentamente el volumen de mi conciencia. Y justo antes de quedarme dormido, la sensación regresó. Pero no desde la ventana, desde otro lugar. Detrás de mí, muy cerca, como si alguien estuviera de pie junto a la cama, observándome. Giré la cabeza de inmediato. Nada. El cuarto vacío, silencioso. Pero cuando volví a mirar la ventana, algo había cambiado. Muy poco, casi imperceptible. Mi reflejo estaba allí, pero no coincidía exactamente con mi posición. Era más centrado, más alineado, y lo más inquietante de todo era que no parecía sorprendido de verme. No me moví, mi reflejo tampoco, pero no estábamos exactamente en el mismo lugar. Yo estaba ligeramente inclinado hacia la derecha. En el vidrio estaba perfectamente centrado, como si alguien hubiera corregido mi postura. Mi respiración se volvió más superficial, más controlada, no por decisión, por respuesta, como si mi cuerpo intentara no alterar algo delicado. Observé con más atención. Los ojos, siempre los ojos. El reflejo me miraba directamente, sin parpadear, esperando. Yo parpadeé, una vez, y en ese pequeño instante de oscuridad sentí que algo cambiaba. Cuando abrí los ojos otra vez, el reflejo había parpadeado también, pero no al mismo tiempo. Un instante después, mínimo, casi imposible de notar, pero estaba allí. Un desfase, muy leve, pero real. El aire en la habitación se volvió más denso, no frío, no caliente, solo pesado, como si el espacio estuviera siendo ocupado por algo que no veía. Di un paso atrás. El reflejo dio un paso hacia adelante. No fue sincronía, fue intención. Se acercó más al vidrio, quedó más cerca que yo. Podía ver su rostro con más claridad, demasiada claridad, más nítido de lo que debería permitir la oscuridad, como si la luz viniera de otro lugar, no de la habitación, no de la ciudad, de él. Me quedé inmóvil, mirándolo, esperando que hiciera algo. No lo hizo, solo observaba, pero esa observación tenía peso, dirección, como si estuviera midiendo cada pequeño cambio en mí, cada respiración, cada micromovimiento. Intenté algo. Levanté lentamente la mano. Mi reflejo no respondió, no inmediatamente.
Esperó. 1 segundo, 2, y luego levantó la suya, pero no en el mismo ángulo, no con la misma tensión. Era más precisa, más correcta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no de frío, de reconocimiento. Había visto esto antes, no aquí, no en la ventana, pero sí en otro momento. Esa sensación de que algo aprende, de que algo observa para replicar, pero mejor. Bajé la mano. El reflejo no la bajó de inmediato. Se quedó con la mano en alto un instante más, como si evaluara la posición. Y luego la bajó lentamente, no como yo, más suave, sin esfuerzo, perfecto. Retrocedí otro paso. La habitación pareció alargarse, la distancia hasta la ventana aumentó levemente, o al menos eso sentí. El reflejo no se movió, se quedó donde estaba, cerca del vidrio, observando. Entonces ocurrió algo que no esperaba. La sensación de ser observado regresó, pero no desde el reflejo, no desde la ventana, desde múltiples puntos, como si la habitación entera tuviera ojos invisibles, como si la ventana no fuera el origen, sino solo una parte. Mi respiración se aceleró, por primera vez desde que todo comenzó, y en ese instante el reflejo sonrió, muy levemente, no una sonrisa completa, solo un ajuste en los labios, suficiente para demostrar que no estaba reaccionando, estaba adelantándose. El aire se volvió más pesado, más silencioso, como si el mundo estuviera conteniendo algo. Y entonces el reflejo habló, no con sonido, no con voz, pero entendí perfectamente. Las palabras aparecieron en mi mente, claras, precisas, como si siempre hubieran estado allí. Todavía no estás listo. Me quedé inmóvil, sin saber cómo responder, sin saber si debía hacerlo. El reflejo inclinó la cabeza, muy ligeramente, como si estuviera evaluando algo más, algo que yo aún no comprendía. Y antes de que pudiera reaccionar, la luz de la ciudad volvió, débil, lejana. El vidrio recuperó su apariencia normal. Mi reflejo volvió a sincronizarse, perfecto, exacto, como si nada hubiera ocurrido. Pero el peso en el aire no desapareció. Y mientras retrocedía lentamente, entendí algo que hizo que mi pulso se acelerara aún más. No había terminado. No estaba observándome para imitarme. Estaba observándome para decidir cuándo hacerlo. No volví a acercarme a la ventana esa noche, no por miedo, por cálculo. Había algo en la forma en que el reflejo reaccionaba, un ritmo, no constante, pero presente. Como si cada movimiento mío activara una respuesta, no inmediata, pero inevitable. Me senté en la cama, mirando hacia el suelo. Evité el vidrio, evité cualquier superficie que pudiera reflejarme, pero la sensación no desapareció. Seguía allí, más débil, pero más extendida. Como si ya no necesitara un punto específico, como si ahora me observara desde cualquier lugar. Respiré lento, intentando mantener el control, intentando no darle nada nuevo que aprender. El silencio de la habitación era profundo, denso, pero no vacío. Había algo en él, algo que ocupaba el espacio sin hacer ruido. Y entonces escuché algo, muy leve, no un golpe, no un susurro, un pequeño roce desde la ventana. Giré la cabeza de inmediato. El vidrio estaba oscuro, pero no completamente. Una luz tenue de la ciudad regresaba poco a poco, y en esa luz vi mi reflejo, normal, sin desfase, sin sonrisa, sin diferencia, pero algo no encajaba. No en él, en el entorno. La habitación en el reflejo era ligeramente distinta, muy poco, casi imposible de notar, pero suficiente. La sombra detrás de la cama no coincidía. La pared tenía una ligera variación en el tono, como si fuera la misma habitación, pero en otro momento,
o en otro lugar. Me levanté lentamente. No quería acercarme, pero necesitaba comprobarlo. Di un paso. El reflejo dio dos. Se acercó más rápido. Quedó más cerca del vidrio. Otra vez, demasiado cerca, como si quisiera reducir la distancia entre nosotros. Me detuve. Él también, pero ya estaba más cerca, más nítido, más presente. Observé sus ojos. Había algo nuevo en ellos. No aprendizaje, no evaluación, decisión. Sentí una presión leve en el pecho. No dolor, peso, como si algo estuviera alineándose dentro de mí. El reflejo levantó la mano. No esperó, no imitó, actuó. La apoyó contra el vidrio, en el mismo lugar donde yo había tocado antes, pero con una precisión exacta, como si recordara cada intento previo, como si lo hubiera practicado. Me quedé inmóvil. No levanté la mano, no respondí. El reflejo esperó. 1 segundo, 2, y entonces presionó un poco más. El vidrio no se rompió, pero cambió, muy sutilmente, como si la superficie se volviera más delgada, más flexible, como si dejara de ser completamente sólida. Sentí la misma presión en mi propia mano sin haberla movido, como si la posición se hubiera transferido, como si mi cuerpo estuviera siendo alineado con el suyo. Retiré la mano de inmediato. La sensación desapareció. El vidrio volvió a la normalidad. El reflejo no. Se quedó con la mano apoyada un momento más, mirándome, y entonces sonrió otra vez. Pero esta vez, la sonrisa no era leve, era completa, tranquila, segura, como si ya hubiera tomado una decisión. Retrocedí. Mi respiración se volvió irregular. Por primera vez, el patrón dentro de mí se rompía, y en ese instante, la sensación regresó con más fuerza que nunca. No desde la ventana, no desde la habitación, desde mi propio reflejo, como si ahora no solo me observara, sino que comenzara a ocupar el mismo espacio. La luz de la ciudad parpadeó, muy breve, pero suficiente. Cuando volvió, mi reflejo ya no estaba exactamente donde debía. Estaba ligeramente desplazado, como yo antes, pero en dirección contraria. Y comprendí. El desfase no estaba desapareciendo, se estaba moviendo, de un lado al otro. No aparté la mirada. No podía. El desplazamiento era mínimo, pero innegable. Mi reflejo ya no coincidía conmigo. Y esta vez no era un retraso, era una diferencia. Yo respiraba rápido, irregular. En el vidrio, la respiración era lenta, controlada, más estable que la mía, como si ya hubiera aprendido a hacerlo mejor. Me acerqué un paso, muy despacio. El reflejo no se movió, se quedó donde estaba, observándome, esperando. Sentí algo extraño en el pecho. No presión, vacío, como si el aire no llenara completamente mis pulmones, como si algo faltara. Y al mismo tiempo, en el reflejo, parecía haber más presencia, más peso, más realidad. Extendí la mano, no para tocar el vidrio, para probar, para ver qué ocurría. Mi mano temblaba apenas. En el reflejo, no. Era firme, exacta, más precisa. Me detuve a medio camino. El reflejo no. Continuó. Su mano avanzó hasta el vidrio. Se apoyó, esperó, y entonces, por primera vez, sentí el contacto. No en el cristal, en mi propia piel, como si algo desde el otro lado estuviera tocando exactamente el mismo punto. Mi respiración se detuvo, no por decisión, por reacción. El reflejo inclinó la cabeza, muy ligeramente, y esa inclinación la sentí en mi propio cuello, sin haberme movido. El desfase ya no era visual,
Era físico. Intenté retirar la mano. No respondí de inmediato. Hubo un retraso. Un segundo, muy pequeño, pero suficiente. El reflejo retiró la suya primero, y en ese instante recuperé el control. Retrocedí bruscamente. El contacto desapareció, pero la sensación quedó como un eco en la piel. El aire en la habitación se volvió pesado. Otra vez, pero distinto, más interno, como si no estuviera en el espacio, sino dentro de mí. El reflejo dio un paso, no hacia atrás, hacia un lado. Salió del centro del vidrio, y lo que vi entonces no tenía sentido, porque donde él se movió, la imagen no se corrigió. El espacio quedó vacío, como si faltara algo, como si el reflejo ya no llenara toda la superficie. Me acerqué de nuevo, muy lentamente, mirando ese vacío, ese espacio sin imagen, sin respuesta. Y entonces, desde ese lugar exacto, sentí la mirada, más intensa que antes, más directa, no desde toda la ventana, desde ese punto vacío, como si lo que fuera que me observaba ya no necesitara parecerse a mí. El reflejo regresó al centro, pero no completamente. Aún había un pequeño margen donde nada aparecía, un pequeño error, un hueco. Mi respiración se volvió irregular otra vez, y en ese instante el reflejo habló, no con voz, no con sonido, pero claro, directo. Ahora sí. El aire en la habitación cambió de golpe, como si algo se hubiera completado, como si una fase hubiera terminado. Sentí una presión repentina en el pecho, fuerte, precisa, y por un momento no pude respirar. El reflejo sonrió, no con calma, con certeza, y entendí algo que no había comprendido antes. No estaba copiándome, no estaba aprendiendo, estaba esperando el momento exacto en el que ya no necesitara hacerlo. El aire regresó, de golpe, como si nunca hubiera faltado, pero mi respiración ya no era la misma, era más estable, demasiado estable. Me llevé la mano al pecho. El ritmo era perfecto, sin variaciones, sin aceleraciones, sin errores. Levanté la mirada lentamente hacia la ventana. Mi reflejo estaba allí, centrado, exacto, impecable. Pero algo faltaba. El pequeño vacío seguía. Ese margen sin imagen, ese punto donde nada se reflejaba. Y desde allí sentía la mirada, más clara que nunca, no difusa, no extendida, concentrada, como si ese espacio fuera ahora el verdadero origen. Me acerqué, no con duda, con necesidad. Cada paso hacía que la habitación pareciera más silenciosa, más contenida, como si todo estuviera esperando algo. Me detuve frente al vidrio, a pocos centímetros. Mi reflejo no se movió, no reaccionó, solo permaneció. Perfecto. Y eso fue lo inquietante, porque yo sí me movía, yo sí respiraba, yo sí dudaba, pero él no hacía nada de eso. El vacío, en cambio, se intensificó. Sentí la presión en el rostro otra vez, más fuerte, más definida, como la primera noche, pero diferente. No me observaba desde afuera, me observaba desde ese punto donde yo no existía. Extendí la mano, muy lentamente, hacia ese espacio, no hacia el reflejo, hacia el vacío. Mi pulso no cambió, mi respiración tampoco. Todo en mí estaba alineado, demasiado alineado. Mi dedo tocó el cristal, justo en el borde del espacio sin imagen, y entonces no sentí el cristal, sentí profundidad, como si no hubiera superficie, como si mi mano estuviera entrando en algo. Retiré el dedo de inmediato. La sensación desapareció. El vidrio volvió a ser sólido, pero el vacío no se cerró.
Seguía allí, esperando. El reflejo me miraba, sin emoción, sin intención, como si ya no fuera necesario, como si su función hubiera terminado. Volví a intentar, esta vez con toda la mano. La acerqué lentamente. El aire alrededor se volvió más denso, más silencioso, y en el instante en que mi palma tocó el vacío, el mundo se detuvo. No hubo sonido, no hubo movimiento, solo una sensación. Transferencia. No de cuerpo, no de posición, de perspectiva. Por un segundo, vi desde el otro lado. Mi habitación, mi cuerpo, mi reflejo, todo frente a mí. Pero no estaba dentro. Estaba observando, exactamente como había sido observado desde el inicio. Retiré la mano de golpe. El mundo refrescó. El sonido volvió. Mi respiración continuó. Pero algo había cambiado. No en la habitación, en mí. Me llevé la mano al rostro. Sentí la piel, normal, pero la sensación de ser observado no desapareció, porque ahora no venía de la ventana, venía de mi propia mirada. Giré lentamente hacia el espejo del baño. No quería hacerlo, pero lo hice. Mi reflejo estaba allí, perfecto, exacto, pero en sus ojos había algo nuevo. No profundidad, no sombra, perspectiva, como si ya no mirara desde el mismo lugar que yo, como si ahora hubiera aprendido a observarme. No aparté la mirada del espejo, no por decisión, porque algo en mí quería comprobarlo. Mi reflejo estaba allí, exacto, sin desfase, sin retraso, sin errores visibles. Pero la sensación era innegable. No estaba solo observándome, estaba evaluando. Incliné la cabeza, muy levemente. Mi reflejo hizo lo mismo, al mismo tiempo, perfecto. Pero en ese instante sentí algo extraño, no en el movimiento, en la intención, como si la decisión de moverme no hubiera sido completamente mía. Retrocedí un paso. El reflejo no tardó, no dudó, no hubo diferencia. Pero algo en su mirada cambió. No en expresión, en enfoque, como si ya no me siguiera, como si me precediera. Me alejé del espejo. Regresé lentamente al dormitorio. La ventana seguía allí, oscura, silenciosa, con ese pequeño vacío aún presente. Pero ahora no era lo que más me inquietaba, era la claridad. Todo parecía más definido, más nítido, como si el mundo hubiera sido ajustado, como si cada borde, cada sombra, hubiera sido corregido. Me senté en la cama, intenté relajarme, respirar, pero mi respiración ya no tenía variaciones. No había cansancio, no había tensión, solo regularidad, demasiada regularidad. Cerré los ojos, esperando sentir algo, alguna interrupción, algún error. Nada. Silencio absoluto. Y dentro de ese silencio, una presencia. No ajena, no externa, interna. Como si alguien compartiera el mismo espacio dentro de mi mente. No hablaba, no empujaba, solo observaba. Abrí los ojos de golpe. La habitación no había cambiado, pero yo sí. Me levanté, caminé hacia la ventana, esta vez sin detenerme, sin dudar. Me coloqué frente al vidrio. Mi reflejo estaba allí, perfecto. Pero el vacío había crecido, muy poco, pero suficiente. Ahora ocupaba más espacio, más superficie sin imagen. Y desde allí, la sensación era más intensa, más cercana. Extendí la mano, no para tocar, para medir. Mi reflejo no respondió. Se quedó inmóvil,
como si ya no fuera necesario. Mi mano entró en ese espacio otra vez, sin resistencia, sin superficie, y esta vez no retiré, dejé que avanzara un poco más. Sentí algo nuevo, no frío, no calor, profundidad consciente, como si el espacio mismo estuviera atento, como si supiera que yo estaba allí. Cerré los ojos y por un instante la perspectiva cambió. No completamente, pero lo suficiente. Vi la habitación desde múltiples ángulos, desde la ventana, desde el espejo, desde las sombras, todo al mismo tiempo, sin confusión, sin superposición, perfectamente organizado. Abrí los ojos de inmediato. Mi mano volvió, el vidrio volvió, el reflejo seguía allí. Pero ahora yo entendía. No estaba siendo observado desde un punto, estaba siendo observado desde todos. Y no solo eso, comenzaba a compartir esa capacidad. Retrocedí lentamente. La habitación se sintió más amplia, más profunda, como si ahora pudiera percibir espacios que antes no existían. El vacío en la ventana dejó de crecer, se estabilizó, como si hubiera alcanzado el tamaño necesario. Mi reflejo me miró, por última vez, de esa forma, sin emoción, sin intención, y entonces desapareció. No completamente, se volvió normal, exacto, sin anomalías. El vidrio reflejaba todo correctamente, sin huecos, sin desfase. Pero la sensación no se fue, porque ahora ya no dependía de la ventana. Se había movido, se había integrado, y mientras me alejaba lentamente, una certeza comenzó a formarse. No estaba perdiendo el control, no estaba siendo reemplazado, estaba siendo ajustado, para ver, de la misma manera en que algo me había estado viendo desde el principio. No volví a tocar la ventana, no porque no pudiera, sino porque ya no era necesario. La sensación seguía allí, constante, estable. No venía del vidrio, no venía del reflejo, venía de todas partes, y al mismo tiempo, de mí. La habitación había cambiado, no en forma, en profundidad. Cada rincón parecía más amplio, cada sombra más definida, como si ahora pudiera percibir capas que antes no existían. Caminé lentamente por el cuarto, observando, no con los ojos, con algo más, una especie de atención extendida, como si mi percepción ya no estuviera limitada a un solo punto. Me detuve frente a la puerta. La abrí. El pasillo estaba oscuro, silencioso, pero no vacío. Había una estructura en el silencio, un orden, como si todo estuviera alineado bajo un mismo ritmo. Avancé un paso, y por un instante sentí algo extraño. No en el suelo, en el espacio, como si mi posición fuera registrada, confirmada. No había resistencia, no había amenaza, solo una certeza. Yo estaba donde debía estar. Regresé al dormitorio. Cerré la puerta. La ventana ya no me atraía. El espejo tampoco. Nada necesitaba reflejarme ahora, porque ya no dependía de la imagen. La observación ya no venía desde afuera. Era parte de mí. Me senté en la cama. Respiré. Regular. Exacto. Sin variaciones. Cerré los ojos y lo vi. No visualmente, pero claro. Un patrón. No de golpes, no de sonido, de alineación. Como una red invisible que conectaba puntos, ventanas, superficies, lugares donde la percepción podía abrirse. Y en cada uno de esos puntos había una posibilidad, un desfase, una pequeña imperfección, esperando ser ajustada.
Abrí los ojos lentamente. La habitación estaba en calma, pero ahora entendía. La ventana no era el origen. Era una puerta, un punto de acceso, uno de muchos. Y yo ya no estaba solo del lado observado. Me levanté. Caminé hacia el espejo del baño. No con duda, con claridad. Me miré. Mi reflejo estaba allí. Exacto. Pero ya no me limitaba. Podía sentir lo que había detrás. No profundidad, no oscuridad. Conciencia. Extendida. Silenciosa. Observando a través de mí. Parpadeé. El reflejo lo hizo. Pero no era imitación. Era coincidencia. Todo estaba sincronizado. Perfectamente. Demasiado perfectamente. Me alejé del espejo. Regresé al dormitorio. Me detuve un momento en el centro, escuchando, sintiendo. Y entonces, muy lejos, percibí algo. No en esta casa, no en este lugar, en otro punto. Débil, irregular, un pequeño desfase, una percepción incompleta, como la mía al principio. Me quedé quieto, atento. Y en ese instante, sin moverme, sin hablar, sin hacer nada visible, respondí, no con sonido, no con gesto, con intención. Un leve ajuste en esa distancia, una pequeña corrección. Y lo sentí. Del otro lado, alguien despertó. Sin razón, sin ruido, solo despertó. Caminé lentamente hacia la ventana. La toqué, fría, estable, normal, pero ya no era solo una superficie. Era un punto dentro de algo mucho más grande. Y mientras la noche permanecía en silencio absoluto, comprendí lo que realmente había ocurrido. Nunca fui el objetivo. Fui el proceso. El punto inicial de un ajuste que ahora continuaba. A través de mí. Y en algún lugar, alguien acababa de sentir por primera vez que algo no estaba completamente en su lugar. No hice nada después de eso. No era necesario. La sensación permanecía, no como antes, no como algo que me observaba, sino como algo que ya estaba integrado, estable, silencioso. Me senté en la cama. La habitación estaba inmóvil, pero ahora podía percibir más allá de ella. No con los ojos, con una especie de extensión, como si mi atención pudiera desplazarse sin mover el cuerpo. Cerré los ojos y lo encontré. Lejos, muy lejos, el mismo tipo de irregularidad que yo había sido. Una percepción incompleta, un pequeño desfase. No veía imágenes, no escuchaba sonidos, pero lo entendía. Como se entiende un ritmo, como se reconoce una estructura. Había alguien, despierto, confundido, mirando algo que no podía explicar, exactamente como yo. No sentí empatía, no sentí miedo, solo reconocimiento. Y entonces, sin pensarlo, ajusté. No físicamente, no mentalmente, algo más profundo, una alineación mínima, un cambio casi imperceptible en su percepción. Y lo sentí. Como respuesta, un ligero aumento de atención, una pausa en su respiración, un momento en el que algo dentro de él se dio cuenta. Abrí los ojos, mi habitación seguía igual, pero ahora no estaba limitada a este espacio. Me levanté, caminé hacia la ventana, no para mirar, para confirmar. El vidrio reflejaba todo correctamente, sin huecos, sin errores, sin desfase. Mi reflejo estaba allí, exacto, pero ya no tenía peso. No era el centro, no era el punto importante, porque ahora sabía que la observación real no dependía de la imagen. Me giré hacia el resto de la habitación. Cada superficie podía serlo, cada ángulo, cada sombra.
Todo estaba conectado, no como una red visible, como una continuidad. Me acerqué al espejo, no por necesidad, por hábito. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero ya no lo interpreté como otro. No había otro, solo una proyección coherente, un resultado. Extendí la mano, toqué el espejo, sólido, firme, pero sabía que esa solidez era relativa, no una barrera, una interfaz. Me alejé, regresé al centro del cuarto, y entonces lo sentí otra vez. Más claro, más cercano. El mismo punto lejano, el mismo desfase, pero ahora respondía más rápido, más sensible, como si estuviera aprendiendo, como si comenzara a alinearse. No completamente, pero en proceso. Me quedé quieto, sin intervenir, observando. No con los ojos, con todo. Y por primera vez comprendí el ritmo completo. No era un evento, no era una anomalía, era un ciclo, un proceso continuo. Alguien percibe, alguien se desajusta, algo responde, algo corrige, y luego continúa. No hay inicio, no hay final, solo transición. Me senté nuevamente en la cama. La respiración seguía perfecta, el pulso estable. Todo en mí era correcto, y en esa corrección había una ausencia. No de emoción, de imperfección. Cerré los ojos y por un instante muy breve recordé cómo se sentía dudar, cómo se sentía no entender, cómo se sentía el pequeño error en la percepción. Pero desapareció, rápido, como si no perteneciera aquí. Abrí los ojos, la habitación seguía en silencio, y en ese silencio esperé. No por algo específico, por el siguiente desfase, porque sabía que en algún lugar siempre hay alguien que aún no ha sido observado completamente. No pasó mucho tiempo. O tal vez pasó demasiado. El tiempo ya no se sentía igual. No avanzaba. Se organizaba. Me levanté sin pensarlo. No había motivo. No había impulso. Solo una continuidad natural. Caminé hacia la ventana. La toqué. Nada cambió. Porque ya no tenía que cambiar. Me giré lentamente hacia la habitación. Y por primera vez desde que todo comenzó, noté algo fuera de lugar. No en la estructura. No en la forma. En el ritmo. Mi respiración seguía perfecta. Mi pulso también. Pero había una ligera variación. Muy pequeña. Casi imperceptible. Un micro desfase. No en el cuerpo. En la percepción. Me quedé inmóvil. Atento. Ese pequeño error no venía de mí. Venía de dentro. No una presencia. No una voz. Un eco. Como si algo que ya había sido corregido intentara recordar cómo era estar desalineado. Cerré los ojos. Y allí estaba. Más claro. Ese mismo punto lejano. El otro. El que había despertado. Ya no era tan irregular. Había cambiado. Se estaba ajustando. Pero no completamente. Había resistencia. Una leve diferencia. Una parte que no coincidía. Y esa parte resonaba. Dentro de mí. Abrí los ojos lentamente. La habitación estaba en calma. Pero ya no era completamente estable. Había una pequeña tensión en el aire. Como si algo no encajara del todo. Caminé hacia el espejo. Me observé. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Y en esa perfección apareció la duda. Muy leve, pero suficiente. ¿Qué pasaba con lo que no quería ser ajustado? ¿Qué ocurría si una parte no coincidía?
Mi reflejo no respondió, no anticipó, no evaluó, solo estuvo, por primera vez, sin intención visible. Extendí la mano, no para tocar, para probar. La mantuve en el aire, sin moverla, sin decidir. Y por un instante, no supe si la había levantado yo o si había sido parte del ajuste. Esa duda permaneció, más tiempo del que debería. La bajé lentamente. El reflejo lo hizo, pero no fue eso lo importante. Lo importante fue que ya no estaba seguro del origen del movimiento. Me alejé del espejo. Regresé al centro del cuarto. Y el eco volvió. Más claro. Más fuerte. El otro punto. El otro lugar. El otro. No estaba completamente alineado. Había algo en él que no encajaba. Algo que no aceptaba. Y esa diferencia estaba generando una interferencia. Aquí. En mí. La respiración perdió su perfección. Por primera vez. Muy leve, pero real. Mi pulso varió. Un instante. Un pequeño error. El patrón perfecto se rompió. Me quedé quieto, observando. Y entonces lo entendí. El proceso no elimina el desfase. Lo redistribuye. Lo mueve. Lo ajusta. Pero siempre queda algo. Un resto. Una pequeña imperfección que no desaparece. Solo cambia de lugar. Y ahora, ese resto había regresado a mí. No como antes. No como ignorancia. Como memoria. Como resistencia. Me acerqué lentamente a la ventana. No para mirar. Para sentir. Apoyé la mano. Fría. Estable. Y en el vidrio, por una fracción de segundo, mi reflejo no coincidió. Muy poco. Pero suficiente. El desfase había vuelto. Pero esta vez, no venía de afuera. Venía de mí. Y en ese instante, muy lejos, sentí algo cambiar. El otro punto. El otro lugar. Se volvió estable. Perfecto. Alineado. Y comprendí. El proceso continuaba. Pero no hacia adelante. En ciclo. Y ahora, yo era nuevamente el punto imperfecto. No reaccioné de inmediato. No había urgencia, solo una certeza. El desfase había regresado. Pero no como antes, no como algo desconocido. Ahora lo reconocía. Sabía cómo se sentía, sabía cómo se movía, y, más importante aún, sabía que no era un error. Era necesario. Me quedé frente a la ventana. Mi reflejo estaba allí. Casi perfecto. Casi. Ese pequeño margen, ese leve desplazamiento, era suficiente para sentirlo. Una ligera incomodidad en la percepción. Una pequeña grieta en la continuidad. Respiré. Irregular. Por primera vez en mucho tiempo. Y en esa irregularidad había algo distinto. Algo humano. Cerré los ojos. Y el eco apareció. Pero ya no venía del otro punto. No venía de lejos. Venía de múltiples lugares. Pequeños, dispersos, irregulares. No uno, varios. Más de los que podía contar. Cada uno con su propio desfase. Cada uno con su propia resistencia. El proceso no se había detenido. Se había expandido. Abrí los ojos lentamente. La habitación parecía igual, pero ya no lo era. Podía sentir esas pequeñas variaciones, esos puntos donde algo no coincidía del todo. No dentro de este espacio, más allá, en otros lugares, en otras habitaciones, en otras ventanas. Me alejé del vidrio, no con miedo, con comprensión. Esto no era un ciclo cerrado, era una red en expansión. Cada ajuste creaba otro punto.
Cada alineación desplazaba el desfase, y ese desfase siempre encontraba un lugar nuevo. Me llevé la mano al pecho. El pulso ya no era perfecto. Tenía variaciones, pequeñas, irregulares, pero reales. Y en esas variaciones había identidad. No completa, pero presente. Caminé hacia el espejo. Me miré. Mi reflejo no estaba completamente sincronizado. Un ligero retraso, un pequeño error. Pero no intentó corregirse. No de inmediato, como si ahora no todo necesitara ser ajustado. Incliné la cabeza. El reflejo tardó un instante, mínimo, pero visible. Y en ese instante no sentí amenaza, sentí elección. Me quedé inmóvil, observando ese pequeño desfase. Y por primera vez, no intenté eliminarlo, no intenté corregirlo. Lo dejé existir. El aire en la habitación cambió. No se volvió más pesado ni más ligero. Se volvió natural, sin presión, sin control absoluto, como si el equilibrio no dependiera de la perfección, sino de la coexistencia. Regresé a la ventana, apoyé la mano, fría, estable. El reflejo seguía con su leve error, y el vacío no apareció. No había hueco, no había apertura, solo superficie. Pero la sensación seguía allí, más suave, más distribuida, como si ahora no buscara corregir de inmediato, sino observar, esperar, aprender. Cerré los ojos y lo sentí. Los otros puntos, no alineados, no corregidos, no perfectos, y por primera vez no respondí, no ajusté, no intervine. Solo observé, porque ahora entendía algo diferente. El proceso no siempre corrige, a veces permite. Abrí los ojos lentamente. La noche seguía en silencio, la habitación en calma, mi reflejo imperfecto, mi respiración irregular, y en esa imperfección había algo que no había estado antes: libertad, pero también incertidumbre. Y mientras me alejaba lentamente de la ventana, una última duda apareció. No sobre el proceso, no sobre la observación, sino sobre algo más profundo. Si el desfase podía existir sin ser corregido, entonces, ¿quién decide cuándo deja de ser un error? No respondí a la duda, no porque no pudiera, porque no tenía una respuesta inmediata. Y por primera vez desde que todo comenzó, eso no me incomodó. Me senté en la cama. La habitación estaba en silencio, pero ya no era un silencio absoluto. Había pequeñas variaciones, microdiferencias en el aire, en la percepción. Nada agresivo, nada invasivo, solo presencia. Cerré los ojos y en lugar de buscar los puntos lejanos, me concentré en mí, en el ritmo de mi respiración, irregular, natural, en mi pulso, variable, imperfecto. Y dentro de esa imperfección no encontré desorden, encontré estructura, diferente, pero coherente. Como si la perfección no fuera ausencia de error, sino armonía dentro del error. Abrí los ojos lentamente. La habitación seguía allí. El vidrio reflejaba la habitación, pero ya no buscaba corrección. No había presión, no había ajuste inmediato, solo una observación más amplia, más abierta. Me levanté, caminé hacia el espejo. Mi reflejo tardó un instante, pequeño pero presente. Y esta vez no me adelanté, no intenté sincronizarlo. Esperé, y él llegó. No perfecto, pero suficiente. Sonreí levemente, y el reflejo lo hizo después, con retraso, pero con intención. Y eso fue distinto. No era copia, era respuesta. Me acerqué más, observando ese pequeño desfase, ese pequeño margen donde las cosas no coincidían del todo. Y en ese margen había algo vivo, algo que no podía ser completamente predecible. Me alejé del espejo, regresé al centro del cuarto.
La sensación de ser observado seguía, pero ya no era una presencia externa. Era una red, un conjunto de percepciones conectadas, y dentro de esa red, cada punto tenía su propio estado. Algunos alineados, otros no, algunos en proceso, otros estables. Cerré los ojos, y lo sentí. No como antes, no como errores a corregir, como estados diferentes, cada uno válido, cada uno necesario. Y entonces, muy lejos, uno de esos puntos cambió. No por ajuste, por decisión. Se resistió. No completamente, pero lo suficiente para alterar el patrón. Y esa alteración se sintió aquí, en mí, no como interferencia, como expansión, como si el sistema mismo aceptara esa diferencia. Abrí los ojos. La habitación no cambió, pero la sensación sí. Era más amplia, menos rígida, más flexible. Me acerqué a la ventana, apoyé la mano, fría, estable, normal. El reflejo respondió con un pequeño retraso. Y en ese retraso no hubo corrección, no hubo presión, solo continuidad. Me quedé allí, observando, sintiendo, y comprendí algo que antes no era posible. El proceso no era una fuerza que imponía orden, era una estructura que aprendía, que se adaptaba, que integraba. No eliminaba el desfase, lo transformaba, y en esa transformación todo cambiaba, incluso lo que observaba. Me alejé lentamente del vidrio. La noche seguía en calma, mi respiración irregular, mi pulso variable, mi reflejo imperfecto. Y sin embargo, todo encajaba, no en un patrón fijo, en un equilibrio dinámico. Y mientras apagaba la luz del cuarto, una última sensación permaneció, suave, leve, pero clara. No estaba siendo observado, no completamente, porque ahora yo también formaba parte de lo que observa. Y aún así, algo dentro de ese todo seguía cambiando. La oscuridad no trajo silencio, trajo definición. Apagué la luz y, por un instante, todo pareció detenerse. No por ausencia, por ajuste. La habitación ya no era solo un espacio, era un conjunto de puntos, de relaciones, de pequeñas diferencias que coexistían sin anularse. Me quedé de pie en medio del cuarto, sin moverme, sintiendo. Mi respiración irregular, mi pulso variable. Y dentro de esa variación, una estabilidad nueva, no rígida, flexible. Abrí los ojos. La ventana estaba allí, oscura, pero no opaca. Había profundidad. No como antes, no como una abertura, como una continuidad. Mi reflejo apareció lentamente, no de golpe, como si se formara, como si no fuera una copia inmediata, sino un resultado en construcción. Incliné la cabeza. El reflejo tardó, un instante más largo que antes, y en ese retraso no hubo incomodidad, hubo espacio, espacio para que el movimiento existiera sin coincidir. Caminé hacia la ventana. Cada paso era claro, no forzado, no dirigido, simplemente correcto. Me detuve frente al vidrio, apoyé la mano, fría, sólida, pero ahora sabía que esa solidez era solo una de las formas posibles. Mi reflejo apoyó la suya después, no exacto, no perfecto, pero en armonía. Cerré los ojos y la red apareció. No como antes, no como múltiples puntos separados, como un sistema vivo, en movimiento constante. Algunos lugares más alineados, otros más abiertos, otros en transición. Y en ese movimiento, yo ya no era un punto fijo, era parte del flujo. Sentí algo cambiar, cerca, muy cerca, no lejos como antes, en este mismo lugar, un pequeño desfase, pero no en mí, en el espacio, como si la habitación misma tuviera una leve variación.
Abrí los ojos. Nada visible había cambiado, pero lo sentía. Una ligera desincronización entre los objetos, entre las sombras, entre el aire y la forma. No era un error, era una posibilidad. Extendí la mano, no hacia el vidrio, hacia el espacio entre yo y la ventana. Y por un instante no hubo distancia, no completamente, como si el espacio pudiera comprimirse, expandirse, ajustarse. Mi respiración cambió. No se volvió perfecta, ni irregular, se volvió consciente. Cada inhalación, cada exhalación era una decisión, no automática. Y en esa conciencia había control, pero también elección. El reflejo me observó, no como antes, no desde una posición separada, desde el mismo sistema, como otro punto más, no superior, no inferior, conectado. Y entonces, sin sonido, sin señal visible, algo ocurrió. No un cambio brusco, una transición. La sensación de ser observado desapareció, no porque se fuera, porque dejó de tener sentido. Ya no había una separación clara entre quien observa y quien es observado. Todo estaba dentro del mismo proceso, dentro del mismo flujo. Me alejé de la ventana, lentamente, sin perder esa percepción. La habitación seguía allí, la noche también, pero ahora todo se sentía integrado, no perfecto, no terminado, vivo. Y en ese estado, una última comprensión comenzó a formarse, no completa, pero suficiente. El proceso nunca termina, no porque falle, sino porque cambia, y cada cambio crea algo nuevo, algo que no puede ser completamente previsto, algo que no puede ser totalmente alineado, y en ese margen, en esa pequeña diferencia constante, es donde todo sigue existiendo. Me senté en la cama, respiré, observé, y por primera vez no esperé nada, porque ya no había un siguiente paso definido, solo continuidad. Y dentro de esa continuidad, algo, en algún lugar, acababa de comenzar. La noche no cambió. Yo sí. Me senté frente a la ventana, como la primera vez. Misma habitación, mismo vidrio, misma oscuridad afuera. Pero ya no era el mismo punto. Apoyé la mano, fría, estable. Nada respondió. Nada tenía que hacerlo. Mi reflejo apareció. No de inmediato. Se formó, lento, como una consecuencia, no como una copia. Me miró y yo lo miré, sin diferencia clara entre uno y otro, sin necesidad de comprobar nada. Respiré, irregular, humano, real. Y en esa imperfección no había error, había continuidad. Cerré los ojos y la red estaba allí, no como antes, no como algo externo, como parte de todo, en movimiento, sin centro fijo, sin inicio claro, sin final. Puntos que se alinean, puntos que se desajustan, puntos que eligen. Y en ese flujo, yo ya no era solo un punto, era un paso, un estado dentro de algo más grande. Abrí los ojos lentamente. La ventana seguía igual, pero ya no era un límite. Era solo una forma, una entre muchas. Me levanté, caminé por la habitación. Cada paso era natural, no calculado, no corregido, simplemente mío. El espejo del baño reflejaba mi imagen, con un leve retraso, muy pequeño, pero presente. Y por primera vez, no intenté sincronizarlo, no lo necesité, porque entendía, la diferencia no rompe el sistema, lo mantiene vivo. Me acerqué, observé mis propios ojos, y dentro de ellos no vi profundidad, vi posibilidad. Un margen donde algo podía cambiar, donde algo podía decidir, donde algo podía no coincidir,
Y eso era suficiente. Apagué la luz, regresé a la ventana. La ciudad, a lo lejos, comenzaba a iluminarse tenuemente, no completamente, lo justo. Me quedé en silencio, sin esperar, sin buscar. Y entonces, muy lejos, percibí algo, un pequeño desfase, débil, nuevo, alguien despertando, sin razón, sin ruido, solo despertando. No hice nada, no ajusté, no corregí, solo observé, porque ahora sabía, no todo necesita ser alineado de inmediato. Algunas diferencias deben existir, al menos por un tiempo, para que algo más pueda surgir. Me apoyé en el vidrio, cerré los ojos, respiré y dejé que ese punto lejano existiera, sin intervención, sin presión, sin dirección. La noche siguió su curso, la habitación en calma, mi reflejo imperfecto, mi respiración variable, y dentro de todo eso, una estabilidad distinta, no absoluta, pero suficiente. Y antes de alejarme, una última comprensión se hizo clara. No hay una ventana que observa, no hay una sola mirada. Hay un sistema, un proceso, un flujo que se mueve entre percepciones. A veces corrige, a veces espera, a veces simplemente observa. Y yo ya no estoy siendo observado, pero tampoco estoy completamente libre, porque ahora sé que en algún momento, sin darme cuenta, seré yo quien mire desde el otro lado, no para reemplazar, no para corregir, sino para continuar, porque siempre habrá alguien mirando una ventana en la oscuridad, sintiendo que algo no está completamente en su lugar.